¿Qué tal, amados hermanos? Espero que estén muy bien, que el Señor los bendiga ricamente. Y bueno, en esta mañana estamos aquí para nuestra escuela dominical, la cual le damos gracias al Señor que nos permite una vez más podernos reunir. Oramos por ustedes, hermanos, y como saben, en esta semana, ¿verdad? Este fin de semana estamos celebrando nosotros aquí en Texcoco nuestro 13º aniversario. El Señor nos ha permitido llegar a 13 años ya y de que la iglesia fue ya una iglesia organizada e independiente y que a su servidor también fue ordenado como pastor. Así que ya han pasado 13 años de ese suceso y hoy estamos contentos de poderlo celebrar y la verdad es que nos hubiese encantado que pudieran estar aquí, pero habrá otra oportunidad. Creo que en esta ocasión nosotros como estamos con juntando recursos para construir para las misiones en Copila, en Puerto Morelos y tenemos muchas otras cosas, actividades que tenemos, pues no hicimos nada extravagante ni algo muy especial. Estamos ya en pláticas de que si el Señor no viene, ¿verdad? Pronto y el Señor nos lo permite, vamos a celebrar algo en el aniversario número 15, ¿verdad? Y ahí vamos a tirar la casa por la ventana. Entonces, para que ustedes vayan haciendo un ahorrito desde una vez, ¿verdad? Y si el Señor nos permite, ustedes puedan estar con nosotros en este aniversario o en el que viene también, ¿no? Claro que sí. Pero en el 15 vamos a hacer algo muy especial. Vamos a invitar a un par de misioneros. Vamos a estar invitando a hermanos de la iglesia que nos ordenaron. Vamos a estar haciendo algo muy especial, pero bueno, todavía nos queda algo de tiempo. Por lo tanto, hermanos, les pido que también estén orando por su servidor. Estoy haciendo ya los planes para poder estar con ustedes las próximas fechas y espero que el Señor me permita, ¿verdad?, estar con ustedes pronto. Así que se les extraña, hermanos, y bueno, espero que todos ustedes hoy en día estén siguiendo adelante y tengan ustedes la firmeza de seguir avanzando en su vida espiritual, caminando con el Señor, predicando el Evangelio, viviendo en santidad, apartándose del pecado, honrando a Dios con sus vidas. Y pues bueno, hermanos, espero de todo corazón que cada uno de ustedes esté ricamente bendecido, que el Señor les provea en cada una de sus necesidades, especialmente las necesidades espirituales. Esas las necesidades creo que son las más importantes, ¿verdad? Pero gracias al Señor que Él nos permite el día de hoy seguir adelante. Así que hermanos, por favor, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, enfóquense en el trabajo que el Señor nos mandó. Bueno, vamos a tener una predicación el día de hoy, bueno, de escuela dominical, que estamos con eclesiología. Quiero compartirles algo. Y bueno, hoy tenemos una predicación especial donde vamos a tener un pastor invitado. Quizá les recomiende que en lugar de escucharme esta semana a su servidor, escuchen otro predicador que nos va a estar predicando. No sé qué tan factible sea, ¿verdad? Ustedes lo decidirán. Pero sé que es un poco más complejo porque eso significa que es una hora más para ustedes. Pero bueno, espero que ustedes puedan por esta ocasión. Vamos al libro de Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo número 1, versículo número 18. Estamos dentro del estudio de la eclesiología y el punto que vamos a estar analizando en esta mañana es Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y yo sé que ustedes van a decir, eso ya lo sabíamos, ¿no? Bueno, vamos a estar analizando esto y vamos a estar viendo, hermanos, bíblicamente este punto, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, usa a la iglesia y para darnos a entender en cuanto a la iglesia, usa varias metáforas. Edificio, cuerpo, novia, ¿se acuerdan? Y bueno, vamos a estar viendo el día de hoy una muy especial, Colosenses 1:18. ¿Ya lo tienen? Si lo tienen, por favor pónganse de pie y vamos a leer Colosenses capítulo número 1, versículo número 18. Colosenses capítulo número 1, versículo número 18. Dice así, dice la palabra de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire el inicio de este versículo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Vamos a orar. Padre, por favor, Señor, ayúdanos en estos minutos para seguir fortaleciéndonos doctrinalmente en cuanto a estas doctrinas de la iglesia, Señor. Tú eres la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Padre, vamos a analizar esto, vamos a profundizar y ayúdanos a aprender algo nuevo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo es la cabeza del cuerpo. En las iglesias naturalmente cometemos el error, hermanos, de decir, pues es que el pastor es la cabeza, ¿no?, de la iglesia. Pues las cabezas de la iglesia son los líderes. Y entiendo cuando a veces quieren decir esto, pero ciertamente de manera doctrinal eso es un error muy grave. Y podríamos, si fuéramos legalistas, podríamos asumir que hasta es una blasfemia. Pero sabemos que quizá muchos no lo dicen con ese dolo. Habría que conocer, ¿verdad?, las intenciones de las personas que se expresan de esa forma. Pero la cabeza de la iglesia, hermanos, no es un hombre, no es un ser humano. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia es el cuerpo. El cuerpo. Es muy importante entender que Cristo tiene un cuerpo. Y este cuerpo que el Señor cuida es la iglesia. Mire lo que dice Efesios también. Hay varios pasajes que hablan acerca de esto. Efesios capítulo número 1, versículo número 22 y 23. Efesios capítulo número 1, versículo número 22 y 23. Espero que todos estén acompañándome en sus Biblias. Efesios capítulo número 1, versículo 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Mire, está diciendo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. El Padre lo puso sobre todas las cosas para que en todo tenga la preeminencia, como decía Colosenses 1:18, es decir, el primer lugar, el lugar más importante. Y dice, para que todo, en este versículo, en versículo 22, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual también nos está enseñando que puso por cabeza al Señor en todas las cosas, pero lo puso especialmente a la iglesia. Y luego dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el Señor Jesucristo. La iglesia, ¿qué es? Es un cuerpo. Primera de Corintios capítulo número 12, hermanos. Primera de Corintios capítulo número 12. Primera de Corintios capítulo número 12. Es importante que ahora ustedes, hermanos, al ser una misión que se está desarrollando, entiendan que cada uno de ustedes allí, ¿verdad?, se van añadiendo hermanos a un cuerpo. Y como en un cuerpo hay muchos miembros, cada uno en particular tiene una función, pero todos tienen el mismo propósito. El propósito, ¿verdad?, de los miembros del cuerpo es hacer que funcione el cuerpo y que se cumpla con lo que la cabeza dice, ¿no? Con lo que la mente, la cabeza ordena. Y bueno, el cuerpo en este caso somos nosotros. Usted puede ser dedo, puede ser mano, puede ser pie, puede ser oreja, puede ser tobillo, puede ser rodilla, ¿verdad? Pero la cabeza es Cristo. Y nuestro trabajo es sujetarnos a la cabeza. Es obedecer a las órdenes que da la cabeza. Nuestro cuerpo es así. Usted se rasca y de manera inconsciente usted recibió una orden del cerebro, ¿verdad?, para sus músculos, para que al final de cuentas reaccionaran a una comezón que estaba teniendo. ¿Quién dio la orden? La cabeza. Y el cuerpo reaccionó. Usted se puede lastimar un dedo pequeñito y a pesar de que es el más pequeño de su cuerpo, usted no va a estar a gusto. Usted está inconforme, está lastimado. Inclusive si fuera ese del pie, no puede caminar bien. Porque ese pequeño miembro es muy importante. La cabeza le da la orden al cuerpo. Cuídalo. Hay dolor, hay que checarlo. Entre ustedes deben amarse, hermanos. Entre ustedes deben buscarse.
entre ustedes tenemos la responsabilidad de cuidarnos, entendiendo que esa es la orden de la cabeza. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo número 27. Dice así: y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Miembros de qué? Miembros de un cuerpo. ¿Quiénes son los miembros? Aquellos que se han añadido al cuerpo responsable y comprometidamente, que quieren seguir al Señor, que van a servir al Señor, que van a vivir para el Señor. Él es la cabeza y tiene un cuerpo. No todos los creyentes forman parte de un cuerpo, parte del cuerpo. Solo los miembros, ¿verdad?, que están ahí funcionales, que están activos, que el Señor añadió a su cuerpo. Mire lo que dice el capítulo número 12 de Romanos. Romanos, por favor, Romanos capítulo número 12, versículo número 4 y 5. Romanos capítulo número 12, versículo 4 y 5. Dice así, hermanos. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. Romanos 12, versículo 4 y versículo número 5. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Y sigue enseñando la Biblia, somos un cuerpo y tenemos una cabeza. Esta cabeza es el Señor Jesucristo. Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es la iglesia, no es la hostia. Se han dado cuenta que la religión, ¿verdad?, popular dice que el cuerpo de Cristo es la hostia, ¿verdad? Y no es así. El cuerpo de Cristo es la iglesia. No hay razón escrituraria, hermanos, para poder hoy en día decir, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo es otra cosa que no sea una asamblea organizada, establecida, visible y local, de creyentes bautizados. Básicamente, hermanos, esto lo vuelve a recordar Efesios diciendo, ¿verdad?, que somos miembros los unos de los otros. Y la epístola de Corintios, hermanos, escrita, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto, ¿verdad?, se le escribe especialmente porque declara acerca de esta grande verdad de que la iglesia, ¿verdad?, en particular tiene que entender algo. ¿Qué tiene que entender la iglesia a grandes rasgos? Bueno, mire lo que dice Primera de Corintios, hermanos, que estábamos viendo, capítulo número 12. Primera de Corintios en el capítulo número 12. Versículo número, lo vamos a leer desde el versículo número 24. Dice así, hermanos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 24. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir, que a veces pensamos que los miembros menos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, la oreja, dice, realmente le ha dado Dios honor y es muy importante. Y el versículo 25 dice, para que no haya desaveniencia, es decir, divisiones en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Si usted se lastima una mano, el pie no se burla. Si usted se lastima una oreja, el ojo no se está burlando. O nunca va a decir la mano, ¿verdad?, al ojo, ay, no tengo necesidad de ti. No, se preocupan unos por otros. De manera, versículo 26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y así debe funcionar el cuerpo. Si un miembro está feliz, está gozoso, todos deberíamos estar gozosos porque el hermano está feliz, porque le ha ido bien, porque Dios le ha bendecido. Pero si un hermano está triste, tuvo una pérdida, tuvo una mala noticia, todos con él deberían entristecerse y unirse y decirle, hermano, estamos aquí. Así que finalmente versículo 27 por eso dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto es muy interesante, dice, y miembros cada uno en particular. Primero dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo.
Disculpen, hermanos. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, porque está hablando, ¿verdad?, de una manera colectiva. ¿Quiénes? Los miembros, que son los creyentes bautizados, que se añadieron a la iglesia. Pastor, ¿por qué incurren bastante en explicar y en decir que los miembros son los creyentes bautizados? Porque son los que Dios añade. Dios los añade hacia el cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Mire el versículo número 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros y luego los que hacen milagros. Y bueno, así va diciendo, ¿verdad?, cómo es que lo hizo en los tiempos bíblicos. Los fue añadiendo. ¿Quién? Dios. ¿A quién? A un cuerpo. ¿Cómo se añadían? Mire lo que dice Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. ¿Cómo los añadía el Señor? ¿Verdad? Bueno, esta orden Dios se las dio desde Mateo. ¿Y cómo es que lo hacen los apóstoles? Pues ellos siguen las enseñanzas, ¿no? En Hechos capítulo número 2, dice el versículo número 42. Dice, Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el pan, el partimiento del pan y en las oraciones. Perdónenme, hermanos, era el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero hay que recibir la palabra, es cuando creen. Y dice, y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? Muchos dicen, pues no sé, pudieron haberse añadido al pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios Israel no creía en Jesús. Entonces, ¿a qué se añadieron? Dice que siguieron adelante en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pero ve el versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo se añadían? Pues en el versículo 42 nos dijo que se bautizaban y se añadían. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros reconocemos y entendemos, que es cómo es que la iglesia neotestamentaria, la iglesia prepentecostés, la iglesia, ¿verdad?, bíblica, añade a sus miembros a través del bautismo. Esta orden, pues nosotros la vemos desde que el Señor, esta forma, la vemos desde que el Señor instaura la iglesia con Pedro, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, no con Pedro especialmente, Pedro y los apóstoles, pero se dirige a Pedro, ¿verdad?, como uno de los pioneros con los cuales el Señor se va a apoyar. Y en Mateo 16, 18, que es un pasaje que sé que ustedes ya lo deben tener bien memorizado, que a lo mejor ustedes van a decir, ya me lo sé de memoria, pastor, y qué bueno, hermanos, y si no, pues bueno, entonces apréndaselo, ¿no? Mateo 16, 18, donde dice, y yo te digo, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es Cristo mismo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le sigue diciendo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, no es Pedro el que está en la entrada del cielo para darnos la entrada, no, sino que le dio autoridad. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Doctrina que ustedes ya saben, ya se les explicó, ya creo que lo han entendido. La iglesia, ¿cómo ata a los creyentes a la iglesia? Pues a través del bautismo, es como se añaden, se atan. ¿Y cómo sabemos que realmente esa es la aplicación? Porque 2 capítulos después, en el capítulo número 18, el Señor Jesucristo habla de la disciplina en la iglesia. Y en el versículo 15, 18, 15 del libro de Mateo, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El contexto está hablando es los hermanos. Si hubo una ofensa, hablen a solas. Y si te escucha tu hermano, has ganado a tu hermano y sigan adelante. Pero dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, si no se arregló el asunto, es que ahora tienes que llamar a 2 hermanos que funcionen como testigos, 1 o 2. Y que tú vayas a exhortar y decirle, hermano, yo quiero estar en paz, me ofendiste y yo estoy dispuesto a perdonarte y a cambiar este asunto y esta situación, pero no podemos seguir así. El cuerpo de Cristo está siendo infectado, ¿verdad? Está teniendo una infección. Tenemos que sanar esto, hermano. Dice la Biblia, si los oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no los oye, versículo
17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, un gentil es alguien ajeno a la nación de Israel, ajeno entonces a la iglesia, y publicano era considerado como un traidor. El publicano era aquel que cobraba impuestos a Israel para el pueblo que los oprimía, que era Roma en ese momento. Y los publicanos eran judíos, entonces imagínense, eran como traicioneros, ¿no? Los veían como traidores. Pero vea el versículo 19. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren, perdón, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nos vuelve a enseñar, hermanos, cómo es que en la iglesia se atan, ¿verdad?, los miembros. Y el Señor habla, regresando a Corintios capítulo número 12, primera de Corintios, en el capítulo 12, el Señor habla claramente que si una vez ya han sido tomados como miembros, y esto significa que ya se bautizaron y que la iglesia los ha atado, y tenemos el trabajo como iglesia, hermanos, de unirnos, de mantenernos en comunión, de preocuparnos unos por otros, cosas que muchas veces en las iglesias no se ve. Ya se hacen miembros, están ahí y ya no se preocupan. Y gloria a Dios porque he escuchado y tengo testimonio de ustedes que si alguno de ustedes falta, ¿verdad? O algo le pasó ahí, están visitándolo, están orando por él, lo están buscando. Y gloria a Dios, hermanos. Pero esto que no sea nada más cuando son poquitos o porque tienen el interés de crecer y que una vez que ya crezcan esto se pierda. No, hermanos. Esto se debe mantener porque la iglesia siempre se debe manejar así. Por eso dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, está hablando colectivamente. ¿A quién? Pues a la iglesia. ¿Y quién era la iglesia? Los creyentes bautizados. Y dice, y miembros cada uno, ¿verdad? Versículo 27, y miembros cada uno en particular. Está hablando inclusive también de manera individual. Vamos a dar cuentas como iglesia y vas a dar cuentas de manera individual. Estas referencias que estamos viendo, hermanos, pues nos hablan acerca de cualquier falsa noción de un cuerpo universal e invisible. Claro está. No voy a ahondar en eso porque es algo que hemos hablado mucho. Pero el cuerpo de Cristo, al entender esto, se vuelve funcional. Así que, ¿a qué me refiero con esto? Que un cuerpo, básicamente, hermanos, un cuerpo tiene que ver con servicio. ¿Por qué Dios te dio un cuerpo? ¿Para qué Dios te dio un cuerpo? Pues para que actúes, para que trabajes, para que tú te muevas, ¿no? Dios, ¿para qué nos da una iglesia? Para que sea funcional, para que actúen, para que trabajen, para que se muevan. Únicamente con nuestros cuerpos físicos es que nosotros podríamos laborar, tanto en el ámbito como en el secular, en el empleo, como en el servicio al Señor, ¿cierto? Con un cuerpo enfermo o sin cuerpo no podríamos hacerlo. Durante su ministerio el Señor Jesucristo, con un cuerpo corporal, el Señor pudo hacer obras del cual, hermanos, hoy en día nos ha enviado a nosotros. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. ¿A qué vino una vez que tuvo un cuerpo? Pues vino a trabajar, vino a predicar. Mire lo que dice Juan capítulo número 9, versículo número 4. Juan capítulo 9, versículo número 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces dice, es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Para qué tomo un cuerpo? Para trabajar. Hoy en día nosotros somos el cuerpo. ¿Para qué somos un cuerpo? Para trabajar. Un cuerpo es funcional. Justamente antes de regresar al Padre, el Señor Jesucristo comisionó a su iglesia en Mateo 28, 19, 20 a que continuara esta obra de predicación, de hacer discípulos, de bautizar y de enseñar a todos, ¿verdad? Esto lo resume Juan en el capítulo número 20, Juan capítulo número 20, versículo número 21, hermano. Véanlo, por favor. Juan capítulo número 20, el versículo número 21. Mire lo que dice. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué lo envió? A predicar, a ser discípulos, a poder
que la gente pudiera creer en Él, seguirlo, bautizarse y vivir para Él. Así nos envía a nosotros también, hermanos. Hoy nos envía el Señor a ello. Así que en Romanos capítulo número 12 y 1 Corintios capítulo número 12, estos pasajes, estos libros en estos mismos capítulos tienen que ver con los aspectos de servicio de una iglesia. En Romanos 12 nos dice así que, hermanos míos, por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el capítulo número 12 nos dice que nos preocupemos unos por otros y que trabajemos porque somos un cuerpo. Y se requiere, hermano, de que cada uno de nosotros entendamos que tenemos pies para poder llevar el evangelio a los perdidos, ¿verdad? Que tengamos boca para poder predicar las inescrutables riquezas de Cristo, y que nosotros tengamos manos para poder ayudar a un pobre pecador a que venga al Salvador. La pregunta es, ¿la iglesia hoy en día tiene pies, manos y boca? Y usted dirá, no sé. Bueno, ¿para qué crees que te añadió a ti? ¿O para qué Dios te tiene allí? Estos pasajes también profundizan, hermanos, sobre 3 aspectos de la clave de la vida, todos los 1 Corintios capítulo 12 que te he mencionado. Nos habla acerca de una diversidad dentro de la membresía, hermanos, cuando se añaden miembros a la iglesia, de cualquier iglesia neotestamentaria, ¿verdad? Hay diversidad de dones espirituales. No todos van a tener el mismo don. Eso lo dice 1 Corintios capítulo número 12. Vamos a regresar a 1 Corintios capítulo número 12. 1 Corintios 12. Vamos a darnos cuenta que las iglesias, hermanos, tienen diferentes dones espirituales. Inclusive cuando ustedes visiten otra iglesia o han visitado varias iglesias, y vamos a hablar del mismo corte, porque muchas veces si usted visita iglesias con diferentes doctrinas y corrientes doctrinales, pues lógicamente esto le va a confundir. Pero cuando hablamos de iglesias que tienen el mismo corte y la misma doctrina, aún en las mismas iglesias va a haber notoria, ¿verdad?, ciertos rasgos diferentes. Va a haber unas diferencias en operación, en los dones que Dios les da, ¿no? A unas iglesias les da a hombres con más dones de una forma, de otros dones de otra forma. Pero estos dones los da el Señor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo número 4. Dice, ahora bien, 1 Corintios 12, 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay iglesias donde están llenos de muchos maestros, de muchos teólogos, de muchos científicos, y hay iglesias que no, pero tienen muchos hermanos que trabajan, que sirven, que tienen el corazón humilde, que aman a la gente, etcétera, etcétera. Y los dones el Señor los va a usar. A final de cuentas es para poder alcanzar a estos hombres. Y además es que en la iglesia Dios les da diferentes funciones. Todos tenemos una función diferente. Dios nos llama a la unidad, hermanos. Es decir, que estamos todos en común acuerdo para poder llevar a cabo lo que Él nos mandó. Pero una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. Uniformidad es que todos estén allí para predicar detrás del púlpito y que todos tienen que ser lo mismo exactamente. No, Dios no nos llamó a eso. El ojo no va a caminar. La nariz, hermanos, no va a palpar. Tiene cada uno de los miembros su función diferente. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo número 12, el versículo número 5. Dice así. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué significa ministerio? Servicio. Pero el Señor es el mismo. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy oreja, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Así que hay diferentes funciones. Y cuando hay diferentes funciones, lógicamente van a haber diferentes resultados. Mira lo que dice el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién se carga de los dones? Dios. ¿Quién se carga de que nosotros los estemos usando? Dios.
¿Y quién se encarga de los resultados? Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Pues que los miembros cumplan con la función por el cual Dios los puso. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo número 12. Dice así, 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, perdón, lo leí más, pero lo leí mal. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, Cristo. Mire, brinque al versículo número 19. 19. Dice así, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es decir, cada miembro es importante. Cada uno de ustedes, Dios los ha colocado y están de una manera muy importante dentro de una congregación. Pero Él quiere que ustedes se añadan a su cuerpo, que ustedes se comprometan, que ustedes vayan adelante, que ustedes sirvan al Señor. No obstante, hermano, dentro de esto, dentro de la diversidad que el Señor nos ha dado en la iglesia, hay singularidades. Es decir, ¿qué significa? Que aunque somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Parte del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el versículo 20. Dice, 1 Corintios 12, 20. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aunque somos muchos miembros y cada uno tiene con una función, el cuerpo es uno. Tenemos que enfocarnos en lo que Él nos mandó a hacer. Y eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos con una iglesia saludable. Y con un propósito. Dios nos ha puesto con un propósito. Mire lo que dice Efesios capítulo número 4, versículo número 16. Efesios capítulo número 4, versículo 16. Hermanos, espero que ustedes estén entendiendo. Yo sé que mucho de esto, ustedes solamente ahora con lo que ya han estudiado, están viendo que todos los engranes, ¿verdad? Den correctamente. Efesios 4:16 dice así, hermanos, dice la palabra de Dios, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos tenemos un propósito. Los dones que Dios te dio es para que tú ayudes a otros a crecer, para que la iglesia mejore, que la iglesia crezca, se edifique. Yo tengo a lo mejor una filosofía, hermanos, que me gusta compartir. Si en la iglesia hay un plomero, ¿verdad? Imagínense como para qué el Señor le dio ese don y que en su iglesia todos los baños no funcionen. Algo está pasando con ese miembro, ¿no? No estoy diciendo con eso que tienen que hacerlo, no. Pero cuando la iglesia está caminando saludable, saben los miembros que por algo los añadió, ¿no? Si Dios a mí me ha dado la capacidad de ser carpintero, ¿voy a creer que todo en la iglesia de carpintería está podrido y no sirve? Si Dios me hizo albañil, Dios me ha permitido eso, ¿cómo puede ser que en nuestra iglesia yo no pueda pegar ni un ladrillo? Algo está mal. Si hay alguien que es bueno para enseñar, predicar, y no lo está haciendo, pues la pregunta es, ¿para qué me tiene allí? Aunque todos tenemos un enfoque, hay singularidad. ¿Qué significa? Dios nos colocó a cada uno en particular porque Él quiere que entendamos que formamos parte de un cuerpo, pero que tenemos un propósito al estar allí. Y termino con esto. Una vez que Dios nos añade, no solamente entendemos, hermanos, que hay diversidad de dones, diversidad de funciones, que los resultados Dios los da y hay diferentes miembros, sino que también son singulares, cada uno en particular es muy importante y tienen dones y cualidades que Dios les ha dado. Pero también Dios les ha dado igualdad a los miembros. Es decir, dentro de una congregación bíblica, los miembros, cada uno de ellos, valen exactamente lo mismo. Ninguno es más importante que otro. Aunque pensáramos que el ojo vale más que el dedo,
No es así a los ojos de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo número 16. Estamos ahí, ¿verdad? Efesios 2, 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. No, es que este miembro es más importante que el otro. No, hermanos, todos valemos exactamente lo mismo. Pero es que yo hago más y tú haces menos. ¿Te acuerdas que ese era también el pleito y era muy carnal que el Señor hasta los regañó? No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos y otros más que quisieron hacerse más espirituales. No, yo soy de Cristo. Y el Señor los regañó. Mire lo que dice el capítulo número 3, versículo número 6. Dice que los gentiles, 3, 6, Efesios 3, 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, Pablo está corrigiendo y diciéndole a los judíos, los gentiles tienen exactamente el mismo valor que ustedes como judíos. Los gentiles no son menos. Los gentiles, ¿verdad?, son coherederos y miembros del mismo cuerpo que ustedes. Así que básicamente hay una igualdad, ¿verdad?, en la membresía y por lo tanto una igualdad en valor. Regresando a 1 Corintios capítulo número 12, ¿verdad? Tenemos el mismo valor. Dice el versículo número 22. El versículo 22, 1 Corintios 12, 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Pero sigue diciendo, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Así que termina y dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir, el Señor les ha dado valor a todos y todos tienen un propósito. Así que dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, la iglesia no testamentaria expresa su plenitud y Cristo tiene su plenitud en la iglesia. Esta expresión que entendemos por plenitud lo relata Pablo a los Efesios, con esto termino, en el capítulo número 1, Efesios capítulo número 1, versículo número 23, Efesios 1, 23, dice así, lo habíamos leído hace rato, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es decir, en donde el Señor da su plenitud, en Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, en alguna organización, en alguna convención, en alguna agrupación. No, el Señor da su plenitud y tiene su plenitud en la iglesia. Esta expresión puede ser entendida a través de otro pasaje que es Colosenses 2:9, el cual declara claramente que en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él somos plenos. Sin Cristo, nosotros no somos nada. Así que, hermano, cada uno de ustedes hoy en día dele gracias al Señor. Y nunca se le olvide que la cabeza de la iglesia no es usted, no soy yo, no es un pastor, no es un hombre. La cabeza es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo, que estamos sujetos a la cabeza. Así que al Señor Jesucristo se le debe considerar como la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo. Así que cada uno de nosotros analicémoslo y preguntemos, ¿estamos dando al Señor esa autoridad en nosotros? Cuando dejamos de hacer esto, hermanos, empezarán las riñas, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas entre ustedes, porque Cristo está dejando de ser la cabeza y empezamos a ser nosotros. Así que no cometan ese error. Cristo es la cabeza. Nosotros somos miembros de un cuerpo y deberíamos preocuparnos unos por otros. ¿Por qué? Porque finalmente, hermanos, ahí el Señor nos enseña que por eso Dios añade y muy diferentes los miembros, sus funciones, sus resultados.
los dones que Dios les da, pero hay singularidad en cada uno de ellos. Están en un cuerpo, pero ellos son miembros y que tienen un propósito. Y también tienen, hermanos, la igualdad. Valen lo mismo en la membresía y tienen el mismo valor como miembros. Así que gracias al Señor por ello, ¿no creo? Si yo quisiera hacerte una exhortación, amado hermano, es, ¿por qué no te añades a la iglesia? Añádate a ella, bautízate, sigue al Señor, hónralo. La invitación está abierta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad en esta tarde, en esta mañana, de haber estado escuchando tu palabra, esta escuela dominical, Cristo, cabeza del cuerpo. Y Padre, te pido que por favor tú nos ayudes a meditar de ello. Y que cada uno de mis hermanos que ha dedicado el tiempo para estar aquí pueda ser tocado y guiado por tu Espíritu Santo, no por presión del hombre, sino por dirección tuya, Señor, a través de tu palabra. Por favor, Señor, que tu palabra vaya con poder, como esa espada de dos filos. Padre, gracias por todo. Danos, Señor, esa convicción de valorar lo que tú amas, tu cuerpo, tu novia. Gracias, Padre, por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, les amo y mediten en este mensaje. Cristo es la cabeza del cuerpo. Añádete a su cuerpo. Dios te bendiga.